Teresa, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando todos los días en que estamos entrando en otra era, que dentro de poco saldremos en los libros de historia y que no sé qué nombre se les da, pero vamos, es otra era, otra dimensión diferente a lo que estábamos viviendo. Claro, no lo había pensado. Esto lo van a estudiar dentro de 30 años, lo van a estudiar los niños en los libros de historia, ¿no? Y nosotros lo Sí. estamos viviendo aquí en primera fila. Tremendo, es verdad, no me había dado cuenta. Pues os presento a Teresa de Collado, ella es nuestra invitada de hoy, es abogada, nos va a contar muchas cosas. Estoy deseando empezar la entrevista para poder preguntarle un montón de cositas. Sabéis que podéis ver la entrevista en YouTube y la podéis escuchar en iVoox. Comenzamos. A ver, Teresa, muy buenas. Buenas. A ver, cuéntame cosas porque yo sé que tú eres abogada, que llevas muchísimos años ejerciendo y que estás en algo que a mí me interesa mucho aprender de eso porque es algo que siempre lo oímos, pero yo realmente no sé muy bien cómo funciona y cómo es la estructura. Y a mí me gustaría que nos lo contaras, que es el turno de oficio. ¿Cómo funciona el turno de oficio? Hola, buenas. El turno de oficio es un servicio de carácter gratuito que se ofrece a aquellas personas que cumplen unos requisitos legales, ¿vale? Es decir, hay un salario mínimo que no se puede sobrepasar y hay otros condicionantes. También hay excepciones, por ejemplo, las víctimas de violencia de género siempre tienen asistencia jurídica gratuita y también pasan los procedimientos laborales, que la gente no lo sabe, que también tiene derecho al acceso a la justicia gratuita, incluso aunque su salario superara los salarios o los requisitos que nos exige Consellería. Es que yo eso no lo sabía, que los conflictos laborales también iban a turno de oficio. Sí, Y esto independientemente, porque lo de que tienes que tener unos ingresos más o menos bajos, ¿no? Para poder acceder, eso sí lo había escuchado, ¿no? No sé de cuánto dinero hablamos, pero sí que había escuchado eso. Pero me dices que cuando es violencia de género y cuando es conflicto laboral, el trabajador, entiendo que será el trabajador. exacto. El trabajador tiene ese derecho también. Ah, vale, vale. Es interesante saberlo porque hay personas que directamente no acuden a la justicia gratuita precisamente por eso, porque no saben que tienen ese derecho. Respecto a la forma de funcionamiento, pues en estos 19 años que llevo yo en turno, hemos ido mejorando porque hemos ido creando especializaciones. Inicialmente existía un turno penal, un turno civil, es decir, uno por cada jurisdicción, uno laboral y uno social, perdón, contencioso. Luego, con el tiempo y conforme hemos evolucionado socialmente, nos hemos ido encontrando que se desarrolló una especialidad en violencia de género, se desarrolló una especialidad en menores y se desarrolló una especialidad en extranjería. Sin contarte que los delitos que por los años que se piden de prisión son muy graves, también tiene una especialidad que es turno grave, ¿vale? Eso implica que las personas que formamos parte del turno de oficio en esas especialidades tenemos la cualificación exigida por el Colegio de Abogados. Existen unos criterios, unos baremos para poder acceder. Paralelamente, también se crearon los servicios de orientación Pero jurídica. perdona, entonces Teresa, estás diciendo que para acceder un abogado al turno de oficio tiene que pasar algún filtro de algo, algún... Sí, en el No caso de vale con ser para, abogado. claro, vamos a ver, para poder acceder al turno de oficio, tú tienes que tener hoy en día el máster de abogacía y mínimo 3 años de colegiación ejerciente. Es decir, que por mucho que se diga que son abogados jóvenes, sí lo son, pero no son novatos porque ya llevan cierto tiempo.
Ya Es tienen más, como mínimo 3 años de experiencia, ¿no? claro, además hoy en día en el máster, cuando hacen las prácticas, se nos llama desde el Colegio de Abogados a los letrados más antiguos para, para preguntarnos si queremos llevar un acompañamiento de estos compañeros jóvenes para que vean cómo funciona, ya que ahora con la pandemia está un poco más complicado, pero sí que seguimos haciéndolo. O De sea, hecho, yo ahora tengo una tipo chica, romanos, en plan pupilos, ¿eh? Vais ahí con el efectivamente, pupilo. Bueno, sí, bueno. y no solo nos pasa a nosotros, ahora mismo en el sistema judicial, en la judicatura, casi todos los juzgados tienen jueces aprendices también. Muchas veces vas a hacer juicio y el juez titular nos pregunta si tenemos inconveniente en que sea pues, la persona que está aprendiendo quien haga el juicio y quien dicte la sentencia. Eso significa, Teresa, que en vuestro trabajo la experiencia es especialmente importante. Claro, es que nosotros cuando salimos de la carrera de Derecho solo nos han enseñado teoría, solo. De hecho, cuando se hace la asignatura de practicum, que yo he sido también muchos años tutora, el problema principal es que ese practicum puedes ir a muchos sitios, puedes ir a una administración, a un juzgado, puedes ir con un abogado, pero hay chavales que van viendo las cosas y después de un tiempo deciden ser abogados y jamás han pisado un juzgado, ni han estado con un juez, ni saben cómo funciona. Las cosas tan sencillas como dónde sentarse cuando entras en una Sí, sala, lo básico, vamos. claro que es algo que te lo tienen que enseñar, no es algo que tú llegas y ya te lo sabes, porque de hecho eso en la universidad no lo explican. ¿Tú crees que entonces en la universidad falta un poco más de práctica, de, bueno, pues de que salgan y vayan y pisen un juzgado y, o sea, que lo hagan, creo que quizá lo tendrían que hacer en la universidad y no ya tiempo después. Entiendo que por lo menos tiene que haber una parte muy importante de pisar juzgados. Me da igual en qué posición, que esté con un juez, con un fiscal o con un abogado. Pero evidentemente el miedo solo se puede superar yendo al sitio y viendo qué es lo que hay. Y muchas veces nuestros chavales tienen ese problema. Cosas tan sencillas como ir a pedir un documento se les hace un... Ya, Claro, es un problemón porque realmente luego se crea esta situación en la cual la gente tiene ese mal concepto del abogado, de cómo debe funcionar. Claro, es que si estamos hablando con una persona muy joven que no ha tenido oportunidades, pues lo normal es que se le venga todo eso encima. Estamos hablando de un sistema donde la gente es muy seria, donde además, ahora no con la pandemia, pero de normal llevamos la toga, con lo que eso crea una imagen, ¿vale? Como de altura, por decirlo de alguna da manera. cosica, ¿eh? Da cosica. Ver Sí, ahí a todos, yo que estaba en algún juicio y tal, da cosica, hay dos de negro, tal, súper, es como muy oficial todo, ¿no? exacto. Y luego tenemos también que depende mucho del juez que esté. Hay jueces que, por ejemplo, vas con gente que está estudiando y cuando termina el juicio baja, habla con la gente, les pregunta, oye, ¿lo habéis entendido? ¿No? Pero luego hay otras personas que son más formalistas. Y claro, si tú vas por primera vez a un sitio donde te atienden con esa distancia tan grande, la imagen que te llevas y el sentimiento un poco es de angustia. Claro. Por eso que, y luego respecto del turno de oficio, Sentirán, supongo que están en un ambiente hostil. claro, es que es la imagen. Yo creo que, pero ya eso es una opinión mía, que el sistema judicial debe acercarse más. Hoy que, por ejemplo, es el Día Internacional de la Mediación, ¿Ah? ¿vale? La mediación lo que busca es precisamente que la gente pueda volver a hablar y a reunirse. Claro, en un sistema judicial como el nuestro, donde todo es tan severo, todo es 3 días, 2 días, hable usted, calle usted, usted no puede decir nada, intentar que la gente se adapte a una mediación va a costar mucho, porque no es lo normal, la conflictividad, la gente cuando va al juzgado es porque ya ha intentado hablar y no funciona. Y tenemos que cambiar un poco ese hándicap de que siempre podemos hablar, incluso aunque tengamos posiciones diferentes. Claro. Bueno, y me estabas contando el tema del turno de oficio Sí, y bueno, nos hemos quedado como a mitad porque ya nos hemos sí. derivado a otra Es que cosa. Así aparte que de lo que es el turno de oficio en sí, tenemos lo que son también los servicios de orientación jurídica, ¿vale? Los servicios de orientación jurídica tienen como fin
informar a los ciudadanos. Eso hay muchos ciudadanos que no lo saben. Ahora, en la pandemia, llamas al turno de oficio, te dan el teléfono del Servicio de Orientación Jurídica y tú puedes pedir un día y una hora con un abogado que está especializado también, pasa unos exámenes muy exhaustivos. Pero el criterio para que yo, si quiero acceder a ese servicio... Ese no hay ningún criterio, ese cualquiera puede llamar y puede ir. Pero entonces le estáis haciendo la competencia a estos que se anuncian y dicen asesoramiento por no sé cuánto al año, tienes asesoramiento jurídico. Es lo mismo. No es una competencia, no, es un servicio que paga Consellería para cualquier ciudadano que quiera, otra cuestión que quiera tener una atención o una visión de un abogado. Otra cuestión diferente es que luego tenga que entrar en un pleito y contrate un abogado o pida un letrado del turno si cumple los requisitos. Claro, pero puede ser para cualquier cosa. Quiero decir, Sí. si yo tengo, por ejemplo, un problema con el vecino, que ha hecho un muro no sé qué, no sé cuántos, o que no lo sé, ¿también se puede ir? Todo, ¿Qué todo. me De dices? Bueno, por hecho, lo menos en Valencia, cuidado, porque sí, Teresa es de Valencia igual que yo. exacto, en Entonces, Valencia. claro, si ves esta entrevista y estás en otro sitio, pues ya no, ahí Teresa no se hace responsable. Ella está hablando Exacto, por la Comunidad Valenciana, ¿es eso? exacto. De Vale. hecho, para que veáis, hubo un tiempo que había un servicio de orientación jurídica especializado en extranjería, del que yo formaba parte. Y luego, pues por tema de presupuestos, pues nosotros desaparecimos y lo absorbió mis compañeros, los del Servicio de Orientación Jurídica Genérico. A fecha de hoy, hay compañeros que a veces llega un extranjero y tienen dudas porque evidentemente tienen que enfrentarse a todo en todas las jurisdicciones y a veces yo estoy en el despacho o por la calle y me llaman mis compañeros y me preguntan para ver si ellos, la orientación que han hecho, pues es adecuada o si hay alguna cosa más que yo pueda indicarles. Pero incluso en esa situación mis propios compañeros se buscan la vida, son realmente unos valientes. Pero es que esto que estás diciendo es oro, porque de verdad yo no lo sabía, o sea, he vivido toda la vida en Valencia y no sabía Sí, que teníamos a nuestra disposición este servicio y lo que dices, por ejemplo, de extranjería, bueno, pues ahí tú lo sabes, hay despachos de abogados que se dedican prácticamente 100% a asesorar a extranjeros en lo que tienen que hacer, ¿no? claro. Y bueno, que tengan acceso a ese servicio gratuito. El problema es que no lo sabemos, que a lo mejor Claro, falta ahí publicidad de que la gente sepa que tenemos este servicio, ¿no? claro, porque es que de hecho el que muchas veces haya más dinero y una cuota presupuestaria más amplia o menos amplia depende precisamente del volumen de personas que vayan. Claro, Ahora, a fecha de hoy, todos los días está lleno, pero estoy convencida que si la gente supiera que eso existe, al final tendrían que ampliar más, claro. porque efectivamente si son 3, 4, 5 letrados, no sé exactamente cuántos son, los del SOG, evidentemente lo necesitan. Igual que hay un servicio de orientación jurídica penitenciario. Hay muchos compañeros que están dentro de ese servicio que cuando se les manda van al centro penitenciario y recogen las quejas de los internos que lo han solicitado. Entonces, estos compañeros lo que hacen es, a veces hay internos que dicen, mire, es que no localiza mi letrado. Y lo que hace el compañero del SOC penitenciario es localizar al compañero. O mire, es que me ha llegado este recurso penitenciario y aquí no sé qué tengo que hacer. Y eso lo hace el compañero del SOC penitenciario. Por tanto, dentro del turno de oficio, aunque los que más se nos ve somos los que hacemos guardias, es decir, detenido, letrado, usted puede venir, o víctima de violencia puede venir, o extranjería, es más. O sea, hacemos muchas más cosas. Y Pues muchas veces la gente no lo sabe. claro, claro, no, no, me has abierto ahí un mundo. Bueno, Sí. de momento afortunadamente no os necesito, pero bueno es saber que si alguna vez os necesito, pues es un servicio que está a la disposición de las personas, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, de las personas que estamos en la Comunidad Valenciana. Oye, y en el turno de oficio, tú estás especializada sobre todo en violencia de género y extranjería, ¿no? Y menores. Y Tengo las menores. 3 especializaciones. ¿Con qué te sueles encontrar más cuando estás en las guardias? ¿Con qué tipo de casos son los que suelen ir? Vamos a ver, te explico. Nosotros, el turno de oficio, tenemos distintos listados. Entonces, hay unas guardias específicas de violencia de género, otras de extranjería, otras de detenido normal, otras de menores, ¿vale? Entonces, en lo que es detenido normal, yo creo que el perfil no ha cambiado. Muchas veces, la parte mayor son personas de un nivel socioeconómico bajo,
que no pueden pagar un letrado y que en un momento determinado ellos ya saben que pueden pedir el de oficio y muchos además son reincidentes. Sí, que se sabe en el proceso mejor que tú. Efectivamente. Vale, vale. En violencia de género cambia la cosa. Nosotros podemos estar, a veces estamos de detenido y a veces estamos de víctima, ¿vale? Hay dos listados. Normalmente, en detenido podemos encontrar dos perfiles. La persona que no es la primera vez que le pone una denuncia por violencia de género y de hecho ves el historial e incluso ya ha tenido distintas denuncias con distintas mujeres, o aquellos hombres que es la primera vez, que tienen muchísimo miedo, que no han sido detenidos jamás, que no entienden muy bien qué ha pasado aquí, que muchas veces incluso te dicen, es que he llamado yo y me han llevado a mí. O sea, un caos y además súper terrible de ver, porque no entienden y están muy, muy asustados. Y respecto a las mujeres pasa lo mismo. Hay mujeres que coges el historial y ya tienen 2, 3 denuncias anteriores, ya han tenido órdenes de protección, ya han tenido ayudas. Y luego hay otras mujeres que casi no hacen ruido. Cuando no hacen ruido, cuando les cuesta mucho expresarse, cuando además es un hándicap, incluso a veces vienen con la familia y te dicen, no, es que ha venido a denunciar porque le he obligado yo, porque esto no se puede sostener. Ese perfil de víctimas además lo llevan muy mal, porque los jueces, claro, tienen que ser objetivos para todos. Y por mucho que una parte u otra llore, tiene que ser objetivo, tiene que entender e ir más allá. Y a veces, claro, son duros y preguntan y repreguntan. Incluso a veces la víctima se siente doblemente, la doble victimización, porque han contado lo mismo en la policía, han contado lo mismo en el juzgado, luego vuelven a declarar y cuentan lo mismo. Y si hay, por ejemplo, una situación emocional muy dura que no se ha estado curando, que no se ha ido al correspondiente psicólogo, etcétera, etcétera, constantemente están reviviendo una situación que se les va a quedar ahí crónica. Y por desgracia hay muchas personas que les pasa, muchas mujeres. Y esa situación en el varón también se da. Cuando tenemos denuncias falsas, porque se ha corrido la voz, y es así que si te dan una orden de protección, en el ámbito civil es muy difícil que se otorgue una guardia y custodia compartida. Y eso a veces se ha utilizado como un arma. Pero aquí Para de evitar... cuánto, o sea, ¿tú de qué porcentaje puedes estar hablando más o menos cuando hablas de estas denuncias falsas? Es Porque que no los se puede datos saber. oficiales es que es un porcentaje bajísimo, ¿no? Y que realmente el grueso de denuncias son reales. Tú que Vamos estás a ahí ver. en primera Es que línea, ¿cuál es yo tu creo que visión? ahí hay que discriminar dos cosas, que es lo que no hacen las estadísticas. Tenemos que poder discriminar que no es lo que no hace la ley y lo que no hacen los jueces, porque la ley se lo impone así, lo que es una violencia de género, es decir, un maltrato reiterado en el tiempo, que empieza primero controlando, luego mirándote el móvil, luego te empujo, luego rompo una puerta y luego te pego. O sea, vamos Sí, increciendo. va en la escalada. Exacto. Ujú. A lo que es una discusión de dos personas que ya no se quieren, que están en un procedimiento de divorcio. Desde mi perspectiva, eso no es una violencia de género. Eso sí que puede ser unas coacciones, puede ser un delito de amenazas, lo que uno quiera, pero me encuentro muchas veces que la señora denuncia, el señor no denuncia, pero ha sido mutuo, es decir, se han insultado los dos. Y Ya. en esa circunstancia el perjudicado sale el varón. No quiero decir que hayan denuncias falsas, las hay, igual que hay muchas, muchas, muchas señoras que realmente son víctimas de violencia de género, muchísimas, porque tenemos un patrón social heredado que tiene esas características. Pero claro, que esto se utiliza también como un arma, también, que se utiliza para obtener ayudas, también, muchas veces. Ahora, claro, ¿hasta qué punto? Es muy difícil de saber. Yo lo que sí que tengo muy claro es que cuando una persona viene y te está hablando y se le caen las lágrimas y lleva hematomas en los brazos y ves que no puede hablar, y, o sea, la comunicación no verbal se ve muy bien, pero es que en el varón también. Cuando es un hombre que no entiende nada, que dice, es que estoy aquí, pero si no hemos discutido, no hemos hecho nada más. He llamado yo a la policía y me ha dicho a la policía que me tengo que ir con ellos por protocolo. Claro, cuando ves eso, y pasa exactamente lo mismo. Tengo hombres que lloran mucho porque no saben por qué están allí.
Y sobre todo cuando les dicen, mire, usted ha pedido la guardia y custodia compartida, es que lo está fastidiando. Claro, al final nos encontramos los abogados con la recomendación. En el caso de los barrios, decir, no discutas. Si pasa algo, coges la puerta y te vas. Es así de triste. Pero es que como discutas vas a tener un problema. Claro, al final es también falta de información. A mí Claro, me han llegado, bueno, pues distintos casos también, pues en los que me pedían mi consejo para a nivel de análisis de algún juicio o lo que sea, en los que, bueno, pues más o menos era eso, o sea, una discusión de pareja en la que o bien no hay testigos o bien los testigos que hay pues son alguna amiga de la madre o algún amigo amiga de la madre, alguna amiga de la mujer o algún amigo del hombre, ¿no? Entonces, claro, ahí tienen una relación de amistad que pues posiblemente a lo mejor no son todos los objetivos que tienen que ser o ni siquiera son sinceros a conciencia, ¿no? Para ayudar a su amigo o a su amiga. Y nos encontramos muchas veces, pues eso, con que lo que es una discusión, pues se lleva a un punto en el que beneficia a una de las partes con un objetivo superior, ¿no? Que es el tema de los exacto. hijos, que ahí es donde más nos duele a todos los que somos padres, pues el tema de los hijos. Yo, eh, bueno, pues afortunadamente estoy casada y contenta y tal, pero sí que alguna vez lo he pensado, ¿no? Es que para mí lo más duro, en el caso de que, hipotético de que alguna vez me separara, sería la niña. Sí, O sea, no sé, yo la pelearía por todos los medios porque estar un día sin ella para mí sería dolorosísimo, ¿no? Pero yo creo que ahí falta información para que sepan cómo tienen que reaccionar, ir siempre con, no sé, con alguien, porque es que claro, tampoco la policía puede ir en prevención. La policía, si claro, no hay una llamada denunciando, tampoco puede ir como prevención de, bueno, para que no, yo qué sé, si tiene que ir a recoger las cosas al piso. claro. Sí, Que esas sí, situaciones se dan bastante, ¿no? Que están ya separados y que el hombre tiene que ir a recoger sus cosas de la casa familiar, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce o no se produce, porque no se claro. sabe, porque es la palabra de uno contra la de la otra, ¿no? Exacto. Entonces, Eso, claro, ¿y cómo vas? Porque la policía no te va a acompañar. Si no hay claro, una denuncia porque está pasando algo, no te acompaña. ¿Qué vas? ¿Con un notario? ¿O cómo hay que ir? claro. En principio tienes que ir acompañado, que sea por un familiar, alguien que esté ahí, Pero es que el que... familiar luego siempre puedes decir, ¿no? Sí, Teresa, sí, ponte sí. en plan abogada. Siempre puedes decir, bueno, es que a ver, ¿qué va a decir su madre si es su madre? Claro, no, sí está claro. Lo que pasa es que también tenemos los medios que tenemos, porque Claro, de normal, una persona que está afrontando un gasto de un divorcio, a veces de periciales, el decirle llame al notario que vaya contigo a levantar acta, es como decir, jo, ya muchas veces dicen, Teresa, ¿qué te pasas? ¿Qué nivel de protección? no. Claro, Es mejor pagar un notario que te haga, pues eso, que simplemente vaya claro, que te contigo y levante acompañe y actas y levante pase, acta de lo que hay. que no Pero luego claro, el no todo el problema. mundo puede. O, Claro, claro. el problema siempre es el mismo, es el tema económico. No todo el mundo puede hacerse cargo de eso, porque a lo mejor está pagando a la abogada procuradora a plazos, que nos pasa mucho y más ahora en la situación de pandemia. Resulta que además, si falta mucho al trabajo porque tiene que hacer varios viajes, puede perder el empleo. Es que estas cuestiones se Es complican, porque yo complicado. siempre lo digo, donde habían dos salarios de una pareja, ahora es la mitad, pero los gastos son dobles. Claro. Tiene Entonces, gasto añadido, claro, claro. claro, claro. Porque, claro, Y es lo que dicen los valencianos, ¿no? En diners turrons, que decimos. bueno, Pero, con dinero alcachofas en Valencia. Eso lo digo yo exacto. en mi casa de toda la vida. Por Que no lo eso. entiendo muy bien, no sé si es porque la alcachofa, yo no lo sé. La cachofa es cara, es cara. Por eso, lo decía mi abuela. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ahora con la pandemia, ¿has notado alguna diferencia en cuanto a la tipología de casos? ¿Hay más casos de violencia de género? No, mira, en la pandemia, en el tiempo que estuvimos encerrados, había menos violencia de género, mucha menos. Siempre hemos pensado todos que era porque si estás 24 horas con la persona que te está dañando, lo que tienes que estar es callado, porque no tienes situación de escape. Siempre hemos pensado eso muchos compañeros, porque fue levantarse la veda y empezar ya al ritmo normal de la violencia de género.
En materia de extranjería hay menos, evidentemente, porque las detenciones a los extranjeros ilegales se hacen en la calle. Si la gente no sale a la calle, no hay detenciones. Solo están las detenciones por delito que se producen, que la policía detiene a la persona y luego ve que no tiene papeles y entonces inicia un expediente de expulsión. En menores sí que hubo cierto, si no aumento, por lo menos estuvo estable, porque los chavales, muchos chavales, el confinamiento lo llevaron mal, se escapaban y no hacían caso de sus padres, el tema de la mascarilla, el toque de queda. Hay muchos chavales de los que están en menores que tienen claramente un problema de control de impulsos, bien sea porque tienen diagnosticada hiperactividad o otros, puede ser. Y también el consumo de las drogas que muchas veces afecta. Entonces, claro, el chaval que tiene estas características o que tiene alguna patología sigue teniéndola en el confinamiento, incluso se agrava. Se agrava, claro. Con lo que, igual que las enfermedades mentales, ha habido un repunte importante de enfermedad mental de, por ejemplo, esquizofrenias que no se han podido tratar, porque con el confinamiento a lo mejor tenían que ir a ponerse la medicación que va por... Algunos se pinchan, los esquizofrénicos, y a lo mejor no iban porque los servicios sanitarios estaban cerrados. Personas que en los cambios de clima, pues trastornos bipolares, también se ponían enfermos. Claro. Además, por ejemplo, en la bipolaridad, que en las fases de manía tienen tendencia, por ejemplo, a la compra compulsiva, pues claro, como era todo por Amazon, tampoco cuando la familia se ha dado cuenta ya se había gastado todo. Claro, Se habían pulido la tarjeta. claro, claro. Es que el confinamiento ha tenido eso. Ha habido cosas que cuando la familia ha ido a verlas, sabiendo que tenía enfermo, como, claro, si tú tienes una bipolaridad o una esquizofrenia, por ejemplo, no es una enfermedad que no puedan estar solo si están medicados. Entonces la familia ha ido cuando ha podido. Y se ha encontrado el pastel. Claro, entonces depende. Violencia sí que se estancó totalmente y el resto de cosas más o menos al estilo. El delito sí, algo bajó, pero bueno, siempre hay alguien que roba, siempre hay alguien que abre un coche, eso es un estándar habitual. Y pasar drogas también, si eso era muy gracioso, si es que el tema de Lo de pasar las drogas que era con mensajero, vi yo en la tele, ¿no? Que te lo sí, sí, llevaba el sí, de sí, sí, Globo, uno de estos, ¿no? Qué sí. fuerte, qué fuerte. Pero, Como cabe en la caja, ¿no? Ese es el sí. anuncio. Si cabe en la caja, te lo llevamos. Sí, 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 sí. Además, yo atendía a un chaval que era muy gracioso porque llevaba un montón y me decía, le digo, pero ¿y esto? Dice, hombre, para 3 meses. Digo, bueno, yo decía, pues yo creo que como autoconsumo esto no lo termino de ver. A 3 meses, qué gracia. Estaba acaparando, ¿no? Sí. Pobrete. Estaba haciendo un acopio Anda, así. que... Sí, porque además tengo que reconocer que muchas de estas personas a veces, a lo mejor suena raro, ¿no? Pero yo me río mucho, nos reímos juntos mucho porque yo creo que pongo unas caras tan expresivas que les da la risa, ¿no? Porque yo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando, no? Te Sí, sí, alucinas. sí. O sea, al cabo de 19 años aún te alucinas, Teresa. Es que... Claro, sí, sí, sí. Vamos, yo hay cosas que son siempre igual, ¿no? Porque al final el ser humano tiene una capacidad que siempre digo, uy, esto es lo más que he visto, que va, que va. Siempre Y llega algo que lo supera. claro. Y luego lo que sí que a nivel privado, por ejemplo, hay más, evidentemente, es tema testamentario. Han fallecido gente mayor, entonces, claro, me he encontrado, por ejemplo, situación donde ha fallecido uno de los cónyuges y el otro tiene incapacidad, pero nunca se ha pedido la tutela legal. Pues ahora se está haciendo la tutela legal porque hay que hacer la aceptación de herencia y como, por ejemplo, el abuelito o la abuelita tiene Alzheimer, pues tiene que autorizar el juez. Y todo eso son procedimientos judiciales que hay que ir haciendo, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, testamentario también bastante. Pero eso ya en tu En el ámbito despacho privado. privado, Eso sí, es. Vale, eso sí. no es de turno de oficio. No, Vale. no. Y dime una cosa, yo creo que todos los abogados, igual que por ejemplo en otro ámbito, pues todos los médicos, tienen un caso, que es el caso pues que les ha marcado muchísimo, pues por lo que sea, o porque era muy difícil y les ha ido muy bien, o porque al revés, porque fracasaron muchísimo y eso les dolió mucho, o porque el caso era especialmente difícil o duro, porque bueno, pues había
circunstancias especialmente duras. Yo creo que todos los que os dedicáis así a casos, que funcionáis así por casos, pues tenéis el caso. ¿En tu caso es así? ¿Tienes No es uno, uno son que varios. Lo que pasa es que hay cosas que tú las haces y las llevas y las ves todos los días. Quiero decir, por ejemplo, cuando se creó los juzgados de violencia de género, el primer asesinato que llevó don José María, que era el juez de violencia 1, lo llevé yo. No ¿Y es qué porque pasa? fuera el primero, sino porque esa persona era una chica muy joven que está enterrada en mi pueblo, el pueblo de mi familia. Entonces yo cada vez que voy al cementerio y veo a mi abuela, la veo al lado. Ah. Entonces, por ejemplo, es algo que ¿Pero tú llevabas a la víctima a o la a la familia víctima? de la víctima, Defendías a la familia de la víctima. sí. Entonces, por ejemplo, ahí es un recordatorio constante, ¿no? De hasta dónde puede llegar las personas. ¿Y qué pasó en ese caso? En ese caso, pues era una situación de celopatía y el señor la mató, le metió 17 cuchilladas. Qué horror. Sí. Qué horror. Entonces, claro, fue dramático porque era una chica muy joven, tenía 23 años solo. Y claro, pues yo qué sé, muy triste. Esa es la definición, triste. Muy Y doloroso. Sí. sí, y yo siempre que voy con mis hijos, yo tengo un hijo de 15 y una hija de 10, siempre les digo, mira a María Ángeles, o sea, ellos saben la historia. ¿Por qué? Porque han crecido con esa historia, de que hay que tener cuidado, sobre todo hay que tener cuidado. ¿Y tú qué edad tenías cuando defendiste a la familia de María? Pues te lo digo, estaba en esa instrucción, di a luz de mi hijo, que tiene 15 años, eso fue hace 15 años. Yo llevo 22 completos de ejercicio, pues hay que echar la resta para verlo. Nada, Ya me he 15, perdido. hace 15, hace 15, Hace 15 años. ¿vale? Pero no es el único, hay cosas que se te quedan, pues bien porque coges cariño o lo que tú has dicho, porque a veces no sale como tú querrías y da mucho coraje. La Porque injusticia, ¿no? Porque a veces la es que justicia los es jueces son injusta. personas. Claro. Yo siempre un poco insisto en esa circunstancia, porque las personas que nunca han tocado el sistema judicial tienen una imagen muy bonita de la justicia y luego se dan de bruces con la realidad. Y claro, siempre mi padre mi padre era abogado y mi padre siempre decía que la maldición gitana era tengas juicios aunque los ganes. Sí. Entonces, esa es una realidad. El tiempo, el sufrimiento que tú tienes. Yo muchas veces paso más tiempo consolando a mis clientes que trabajando, que luego Haciendo se de me va. psicóloga, ¿no? Sí, pero no por nada, sino es porque a veces necesitan que alguien les entienda y les diga, che, tranquilo, vamos a hacer todo lo que podamos. Claro. Una vez me pasó con un abogado, cuando yo dirigía empresas, pues bueno, de tema de empresa y tal, no recuerdo exactamente qué era, pero yo no sé si era algo laboral o era algo comercial, no me acuerdo qué. La cuestión es que estábamos preparando un juicio y yo era gerente de la empresa y en eso que el abogado dice, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, digo, no, no, digo, es que eso no es lo que ha pasado, dice, es que mi trabajo no es contar la verdad. Esto es que me dejó súper marcada, ¿vale, Teresa? Me dice, es que mi trabajo no es contar la verdad, mi trabajo es contar las cosas de forma que el juez acepte nuestra versión. Y yo me quedé así porque fue como quitarme un velo y decir, a ver, entonces esto no se trata de saber qué es lo que en realidad ha pasado, no, se trata de convencer al juez y eso es algo que bueno, yo era bastante joven y me dejó muy marcada, ¿no? Porque ahí es donde me di cuenta que la justicia no es tanto una cuestión de justicia, sino lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al final pues es una cuestión de personas y el juez como persona pues se creerá mejor un argumento que otro, aunque el otro argumento sea el que es la verdad. Claro. Sí, muchas veces cuando los clientes me dicen, ¿y qué hago? O digo, ¿cómo me he visto? O sea, esto es muy habitual, ¿no? Y yo siempre les digo, cuando vamos con la verdad por delante, es decir, cuando no hay nada que omitir, les digo, estate tranquilo, o sea, vamos con la verdad. Y eso es lo que tienes que decir, porque yendo con la verdad, te pregunten lo que te lo pregunten, siempre vas a acertar. Y eso es algo que a las personas les da mucha tranquilidad.
Sí que es cierto que a veces, por ejemplo, en turno, que la han pillado con el Al de, chorizo del lado. al de la droga para 3 meses, ¿no? Ese también le Exacto. dices que Pues vaya. ahí uno tiene que ser sincero, quiero decir que la sinceridad es lo básico. De decir, mira, pues va a ser que lo tienes muy mal. Claro, porque es que a veces tiene que ser así. Yo, como soy así, a veces me doy cuenta que estoy hablando con mis clientes y si está, por ejemplo, estoy con un detenido de la policía por detrás, le entra la risa. Pero no por nada, sino porque es que, claro, ya le veo y digo, es que... Bueno, porque es que, no os lo he dicho, Teresa, aparte de abogada y nos está contando aquí cosas súper serias, bueno, nos seguimos en Facebook, estamos de amigas en Facebook desde hace ya bastante tiempo. Y Teresa, a mí me llama mucho la atención que tú estás siempre, siempre compartiendo chistes, memes, etcétera. Es decir, le pones mucha alegría a la vida, a pesar Claro, de tener un trabajo que es de ver las miserias del ser humano. es que hay que verlo, hay que ver el vaso siempre medio lleno, porque con mi profesión, si no te mueres, te hundes. Porque yo todos los días, a lo mejor algún día no, me llora alguien. Todos los días. Yo no gano bastante para Tisús, porque trabajo mucho con los sentimientos de las personas. Incluso a veces cuestiones, cuando era más joven decía, jo, esta persona se queja y lo suyo es cuestión menor. Y luego dije, no, no, a ver, céntrate, Teresa. Para esa persona es un gran problema. Claro, Aunque, claro, yo comparativamente tengo otras personas que, claro, el problema es, yo a las enorme. Claro. personas mayores les digo, cuando vienen dicen, yo es que nunca he ido al juzgado y a lo mejor tienen 65 años. Les digo, ¿nunca? Felicidades. Es lo mejor que le puedo decir. No se Claro, preocupe. claro. ¿Cómo vamos a llevar esto si no es así? Entonces, yo a veces intento incluso que la gente se ría. A veces viene, cuando llevo divorcios muy feos y ya pasa un tiempo, claro, y entra la persona, le digo, qué marrón te he quitado. Y ellos mismos, esa persona me dice, ¿qué razón tienes? Porque siempre al principio, yo tengo aquí mi despacho, que tú no lo estás viendo, pero detrás de mí, en la silla, porque yo estoy cara aquí, pero haciendo así, ¿vale? Sí. Tengo las etapas del duelo escritas. Ah, Y entonces muchas veces a los clientes, sobre todo en las primeras etapas, se lo explico. Incluso a muchos clientes les digo que tienen que ser conscientes de que necesitan ayuda, aunque ellos no lo vean aún. ayuda Por, psicológica, aparte de la claro, legal, que es la que le das claro, tú. claro. ¿Por qué? Porque, claro, la persona llega y quiere las cosas rápidas, pero hay procedimientos que pueden durar un año o dos. En ese año o dos, hay una estrategia muy clara que es la del agotamiento. Hay letrados, por ejemplo, en divorcios, que su función es agotar. Si te agotan, cedes. O sea, esa es su estrategia. Claro, entonces muchas veces, Es una estrategia de negociación que emplean los chinos. No sé si lo sabes. claro, Los chinos lo que hacen es que negocian por turnos y a lo mejor te vienen a una negociación 3 chinos. ¿Vale? Y tú estás ahí todo el rato negociando, negociando, negociando y ellos se van turnando y hay un momento en que un chino está durmiendo y los otros dos negocian, luego se cambian y el chino del medio es el que se pone a dormir. Entonces, claro, tú no entiendes eso, pero tú sigues negociando, negociando, negociando. Claro, y te agotas. Ellos no, claro, porque ellos van descansando por turnos. O sea, claro, esto que me estás diciendo es la estrategia china de negociación. claro. Qué Por fuerte. tanto, muchas veces lo que no hay que hacer es entrar en esa dinámica. Es decir, yo siempre digo, se lo digo al cliente, digo, vamos a ver, yo negociaré todo lo que pueda, pero tengo claro que el que cobra para decidir es el juez, así de claro. Entonces, nosotros, si no podemos llegar, que no lo veamos como algo triste el no poder llegar a un acuerdo, porque yo lo estoy intentando. No obstante, si veo que no, si la estrategia no va a ser eso, se nos agotar, empezamos que para llevarlo siempre a un común acuerdo, siempre estamos a tiempo. Porque si nos pasa eso, por ejemplo, los divorcios, ¿qué pasa en la etapa de agotamiento? Que empieza la violencia de género. Porque es un divorcio mal llevado, pero que para la ley es violencia de género, porque en algún momento tú le has insultado a la otra persona. Con eso es suficiente como para que te Suficiente, pueda. ¿eh? Gilipollas, hijo de puta, delito leve. Hala, ¿En serio? Claro, es que eso, bueno, en un momento dado se te puede calentar la boca. claro.
Y luego que hay personas que en su relación del día a día es su código. Hay personas que se hablan así. Sí. Entonces, claro, si tú estás habituado de manera reiterada a hablar a otra persona así, pero nunca ha sido un problema y alguien te dice, que eso te puede servir. Pues ya lo tienes. Claro, pero pasa siempre en todo tipo de hermandades, quiero decir, no son matrimonios, hermanos. Yo he visto conflictos de hermanos y estoy viendo que son vergonzosos a nivel de decir, pero si os estáis olvidando de lo importante, por algo que pasó hace años y que se ha quedado ahí enquistado. Pasa muchísimo. Qué fuerte. Yo de verdad te admiro mucho porque eres una persona que eres capaz de sacarle alegría a la vida y viviendo en un trabajo en el que, bueno, pues eso, estás viendo todas las miserias del ser humano, de lo que es capaz, de lo que son capaces las personas, ¿no? Lo que somos capaces todos de hacer, de todas las maldades que existen. Y aún así llegas, no sé dónde andas en el Facebook, si en tu casa o en dónde te pones, pero llegas a casa y aún tienes ganas de soltar unas risas y bueno, como válvula de escape está bien, pero todo el mundo no tiene esa válvula de escape, también te lo Claro. digo, que hay gente Hombre, que después de ver miserias también se vuelve más miserable sí. y bueno, pues tiene su mal genio y sus cosas, ¿no? De todas maneras, yo creo que eso va unido también a quien te acompaña en la vida. Mi marido es una persona súper chistosa, súper alegre, es muy serio en su trabajo, pero fuera de ese ámbito siempre intenta buscar la parte positiva. Y eso es algo que me ha enseñado él a mí. Yo era más seria, pero claro, es que al final te tienes que reír de todo. Y eso es algo que yo le agradezco mucho que me haya enseñado, porque si no, seguramente sería mucho más oscura. Pero esa Claro. circunstancia de, madre mía, no sé, es muy graciosa. Y además nos reímos de muchas cosas. Yo tengo un cliente africano enorme, tal, y nos quiere mucho, me llama mamami y papá a mi marido, a los dos. Pero este es nuestro gato más mayor. Y entonces mi marido toca el teléfono y dice, ya tienes ahí al hijo, venga. Es un señor ahí Sí, de metro es muy 90. gracioso, ¿no? Pues ese tipo de detalles me hace mucha gracia. Y, pues, La eh, verdad eh, que rodearse de gente alegre, al final somos como una media de las personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Y cuando nos relacionamos con gente alegre, inevitablemente, pues aunque nuestro carácter sea más o menos alegre, al final acaba siendo más alegre que si estuviéramos solos o con otro tipo de personas, ¿no? Por claro, eso yo siempre digo que hay que rodearse de gente positiva, de gente que nos alegre la vida y que, bueno, lo que tú dices, que vea el vaso medio lleno, porque para verlo medio vacío, por Dios, ya está la tele, ya está el telediario, claro. ya está todo, ¿no? Y es que Entonces, además hoy en día, como todas las noticias son negativas, ¿vale? Hay que buscar algo. Me río mucho con mi marido, que a veces cuando hemos venido a un viaje decía, otro día que no somos parte de la estadística de muerte. Y yo al principio decía, ¿qué me dices? Es que ahora ya lo dicen hasta mis hijos, llegamos de otro día. Teresa, me lo tienes que presentar. Es Cuando genial, mi pase marido es esto y genial. ya nos podamos reunir las personas, pues tenemos que quedar un día y Sí. bueno, estoy deseando también que porque seguro que tiene que ser un personaje. Sí, es que de verdad que tiene esa capacidad y eso es un don. Eso, vamos, es Es un un don. don, No, pero que alegra la vida, la verdad que sí. O sea sí, que te sí. entiendo perfectamente. Bien, pues ha sido un placer charlar este ratito Muchas contigo. gracias. Muchísimas gracias por dejarte entrevistar, Teresa, y por abrirnos este hueco a tu despacho, a tu día a día, al trabajo que haces en el turno de oficio y en el despacho. Y nos seguimos viendo por las redes sociales. Voy a ver esta noche qué chiste cuentas. Vale, un besito. Gracias, Hasta adiós. luego.